Bienvenidos a esta segunda sesión de charlas de la Asociación Histórica Golazo del Tete. Bueno, afortunado me hallo aquí de estar con Luis Padilla y con Rafael Clavijo, los dos invitados que dan lustre a este evento. Y bueno, yo estoy aquí de mera comparsa, dando un poco como Fernando Redondo, ¿no? Dando juego, rebando el balón para un lado y para el otro, para que hablemos un poquito todos. Y en esta segunda sesión, pues habíamos dicho de coger, bueno, pues lo que es a partir de la creación del Club Deportivo Tenerife en 1922 y bueno, esa primera etapa, ¿no? del representativo en el fútbol profesional, que bueno, ha sido una etapa muy importante para que hoy en día el Tenerife sea el equipo de España que más partidos en segunda división ha tenido, ¿no? Entonces un poquito para situarnos, un poco pues hablar de cómo fue esa fundación, que ya lo comentamos en la anterior sesión, pero bueno, yo quería daros pie, por ejemplo, con esta maravilla, que es el libro de las bodas de oro del Club Deportivo Tenerife, que en su interior tiene una recopilación muy bonita de lo que fue un informe que se llamó El Primero Tenerife, que fue un informe que hizo el club narrando lo que fue el primer año de vida del Club Deportivo Tenerife. Y como cosa interesante, pues contar algunas cosas que viene en ese informe. Mira, lo tienes ahí. Este es el que sacó el Sí, club este año. Es que yo he preguntado, pero no sabía cómo hacerme con él. pues sí, es digamos una réplica Del del informe El Primero Tenerife. informe, lógicamente, bueno, en la exposición que se celebró en su momento en la sede de Caja Canarias en verano, estaba el original, que lógicamente no Claro, se no, puede no, eso, vamos, manejar eso es mucho, reliquia total, ¿eh? pero bueno, se ha editado una especie sí, bueno, una copia, un Sí, yo vi facsímil la de lo que... noticia, pero estuve en la tienda del club, pregunté y no me supieron decir nada, entonces no sabía cómo adquirirlo, ¿no verdad? Bueno, ya me moveré Vale, a ver qué se puede hacer. la próxima vez que te desplaces a Tenerife. Vale, sí, sí. Y bueno, un poquito cositas interesantes que ponen en ese informe, ¿no? Cuando lo lees, bueno, yo he leído lo que pone en este libro, es simplemente un extracto, no me imagino que ahí pues será más largo, ¿no? Más exhaustivo, pero cuenta un poquito, me llama mucho la atención una frase al inicio que dice que, bueno, lo voy a buscar aquí, porque dice como que dice, en 1922 casi no se hablaba de fútbol. Fue entonces cuando algunos entusiastas, recordemos entre ellos a nuestros compañeros Cándido Pérez y Julio Fernández del Castillo, se propusieron el resurgimiento del deporte y para conseguirlo, nada más acertado que volver los ojos hacia aquellos que tenían bien acreditado su entusiasmo, ¿no? Y empieza a hablar de lo que fue la fundación y la creación del club, que se hicieron dos equipos, ¿no? Una selección de jugadores para poder jugar a lo largo de ese año, que se pusieron 4 duchas en el campo y que se empezó a hacer lo que es la obra de las gradas, que decía que el primer graderío solo era para las autoridades y se empezó a hacer ese campo de hasta 2000 butacas. Bueno, yo lo dejo ahí votando para iniciar el tema, por si alguno quiere recoger ese guante y bueno, ya para ahí empezamos a ver hasta dónde llegamos y cómo hacemos. Julio creo que era familia de Rafael Clavijo, ¿no? No, Rafael. no, era don Julio Fernández del Castillo, era amigo de mi padre. Ah, Yo lo recuerdo muy de mayor, hace bastantes años ya. Ese librito que dice, por supuesto, yo tengo varios ejemplares en casa que nos corresponden por socios antiguos, así que tienes uno para ti cuando quieras. Oh, pues El, te agradezco. Yo realmente no es para mí, es para la asociación, porque aquí lo que ya, hacemos claro, también claro, es intentar recopilar claro. material De todas y... maneras, yo lo entendí como una especie de memoria del primer año Sí, correcto. de la Sí, sí. fundación. Y entonces Exacto. recoge, pues, realmente es una copia facsímil que recoge las actividades de ese primer año y de alguna manera lo que dio pie al Club Deportivo Tenerife actual. sí, pero de ese facsímil no es que hubiera dos equipos es el primer partido, el equipo, digamos, el Club Deportivo Tenerife se funda o se refunda, como quieran entenderlo, el 8 de agosto. El 1 de octubre ya se juega una especie de primer Tenerife contra segundo Tenerife, que además, curiosamente, somos curiosos hasta para eso. Gana el segundo Tenerife, gana digamos, el equipo suplente. Es verdad que entre los titulares no estaba Baudet. Después se repite 3 o 4 días más tarde, ya ganan los titulares.
llega a haber hasta 4 o 5 equipos, porque en este facsímil salen las alineaciones. Hay un equipo infantil, el Tenerife nace con un equipo infantil. Fíjate. Y en ese equipo infantil está John Bett, que después será no solo entrenador, sino un defensa derecho de los más importantes. Está Ángel Arocha, que será un jugador importante. Está Climent, que llegará a ser portero del Tenerife. Y había algunos más que llegaron a jugar en el primer equipo del Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, en ese libro tan bonito y maravilloso que se llama Centenario de una Pasión, hay alguna foto de ese equipo infantil, ¿no? De ese equipo infantil, sí, también. Y nace con esa vocación. Y después, en este facsímil, se recogen una cosa de determinadas ayudas que ya da el Tenerife a organizaciones benéficas, a diversos organismos, con lo cual habla de, primero, esa vocación insular del Tenerife desde el día 1, desde 1922, y también esa vocación de ayudar y de formar parte de la sociedad de la isla desde el día 1, desde 1922. Hablamos de pesetas de 1922, para que nadie llame... al asilo de mendigos, 294,80 pesetas. Al asilo Victoria, 294,80 pesetas. Bueno, se reparte 294. Al asilo de huérfanos, lo mismo, 294. A la Cruz Roja, al Hospital de Niños, que estaba en aquel momento pues relativamente cerca del campo de Miraflores, y leche para niños pobres, otras 294. Un total de 1.768,80 pesetas. Habla de eso, de la vocación de ayudar del Tenerife desde su nacimiento. Sí. Bueno, y eso que en aquella época no había Twitter para criticarlo por lo de La Palma y cosas así, ¿no? Pues muy bien. Y bueno, ¿y cómo narraríamos esas primeras décadas, ¿no? Desde el 20 al 30, qué grandes jugadores salieron ahí, qué equipos, porque sé que, por ejemplo, el primer equipo que jugó el Tenerife así nacional fue el Vigo, ¿no? Que vino aquí y se hizo un encuentro con un menú y bueno, se hicieron fue un acontecimiento la visita del Real Vigo en aquel momento, ¿no? Sí, porque además tenía a 2 jugadores, vino en el año 23, me parece, todavía al campo de Miraflores, y vino con 2 jugadores que eran Otero y Manolo González, que habían sido platas olímpicas en Amberes, ¿no? Que era el gran logro del fútbol español. Es verdad que los jugadores más conocidos eran a lo mejor los jugadores de los equipos vascos, pero bueno, en esa primera selección española que logra la plata de Amberes, vienen 2 jugadores y es lo que hace que bueno, pues el campo de Miraflores hasta haya que poner una grada supletoria y se den cuenta de que se empieza a quedar pequeño el campo ante la afición que empieza a ver en el Tenerife. ¿Y qué jugadores había en esa época que llamaran la atención en el equipo en esas primeras décadas, ¿no? Baudet, el portero, después empieza a estar Arocha, pero Arocha un hermano de Ángel Arocha, el hermano mayor Antonio, después el hermano pequeño será Arsenio, que también jugará en el Tenerife. Está Cárdenes, que será el primer emigrante, Joaquín Cárdenes, que será el primero en irse. Está Raúl Mologni, que es padre de Luis Mologni, y bueno, está Graciliano Luis. Hay una serie de jugadores importantes en ese primer Tenerife antes de la Edad de Oro, ¿no? Y los rivales, pues en Santa Cruz, el Fomento, que después será el Real Unión, el Iberia del Toscal, el Salamanca, bueno, pues equipos y en La Laguna el Hespérides, el equipo un poco del Laguna, que después era el Hespérides. Ahí, bueno, mira, por acotar otra cosa bonita que has dicho de las donaciones que hacía el Tenerife para las buenas causas. Esto no mucha gente lo sabe y en la Asociación Golazos del TT fue una noticia bonita que descubrimos y que la compartimos en Twitter. Y es que mucha gente no sabe que el Tenerife también colaboró en la reconstrucción de la Catedral de Reims en Francia, que fue bombardeada en 1914. Recaudando fondos para ayudar a la recaudación a la reconstrucción de la catedral
Y por ejemplo se organizó un partido el 6 de noviembre de 1922 con la tripulación del torpedero Dwarf, ¿vale? Que venía de la Royal Navy británica, con base en Gibraltar, y que se disputarían 2 partidos con el fin de recaudar fondos para colaborar en la reconstrucción de la catedral, ¿no? Que no solo colaboraba el Tenerife con cuestiones benéficas de aquí, de la sociedad de aquí, sino que también a nivel internacional. Pues yo esto me parece muy chulo, por si alguien va por Francia y pasa por la catedral de Reims, que sepa que eso se ayudó a reconstruir gracias a nuestro Tete. Y después, en esa época, aparte de la figura de los jugadores, de la figura del primer presidente, que ya viene de la época antigua, está otro segundo presidente, que es Muñoz Pruneda, que es el que ayuda a construir el estadio, y después hay un hombre básico, que es José Díaz Prieto, que yo no sé si Rafael llegó a conocerlo, porque estuvo hasta la época de Pepe López casi. Sí, tuvo una etapa muy larga como eterno secretario general en el Tenerife. Yo creo que terminaría sobre el 65, 66. Incluso era una figura, era vecino porque vivía en la calle Álvarez de Lugo, cerca de Rambla de Pulido, y era un señor muy respetable que prestó unos servicios muy importantes al Tenerife, salvo una pequeña etapa que ayudó a reconstruir la federación posteriormente. Al final de la Guerra Civil, creo que le encomendaron reconstruir o reorganizar la Federación Insular Tinerfeña de Fútbol, y entonces abandonó el Tenerife, pero siempre fue una figura, hasta el mandato de Pepe López, muy importante, que vivió pues prácticamente una gran parte de la historia antigua del Tenerife. Sí, en una época, además, en la que no digamos que mandaba más que el presidente, pero el secretario general no se movía un papel sin que lo dijera don José. En el Tenerife seguro que era como dice, sobre todo en la época, en los 40, en los 50 y en los 60, que yo creo que estaría como 3 décadas viviendo el día a día del Tenerife de forma muy intensa y al servicio del club y de todos los sucesivos presidentes que ocuparon el cargo. De hecho, digamos, el primer gran Tenerife, el Tenerife, vamos a contar una cosa, o sea, es verdad que el Tenerife nace con vocación insular, que es el primer gran equipo de la isla, que en esos años 22, 23, 24 está hasta 3 años prácticamente invicto sin perder, pierde con el Celta, pierde con el Sevilla, y también le gana al Celta y le gana al Sevilla, cuando vienen a Miraflores, pero el Sevilla, el Sevilla de los Estucas, ¿no? Que es un Sevilla mítico. Sí, el Sevilla del 40, el que viene en el año 24 es el de la línea del miedo, Quinqué, Escobar, es otro Sevilla un poco previo, pero que es campeón de Andalucía, que es un grandísimo equipo. Pero a partir del año 24-25, la primera derrota del Tenerife contra un equipo de Tenerife es contra Liberia, de Rafael Morera, de Paco López, que después serán leyendas, sobre todo Morera, del Real Madrid, del fútbol nacional, pero que cuando llega la primera liga, digamos, hay una especie se organiza una liga en el año 22-23, que la gana, se organiza otra pequeña en la exposición que se vio en Caja Canarias, estaba el trofeo, la reproducción del trofeo, porque claro, todos se quemaron en el incendio del año 45, de esa primera liga insular 22-23, que se llamó Campeonato Nivaria, era un trofeo en su momento de plata, y después, bueno, pues todos se fueron replicando para recuperar tu sala de trofeos, pero a partir del año 27-28, que se organiza la primera liga insular ya con la federación creada, el Tenerife queda último de primera categoría, o sea que es verdad que era el equipo de la isla, el equipo que incluso era el representativo de la ciudad, en el escudo ya estaba el escudo de la ciudad, pero los equipos, entre comillas, del barrio del Toscal, del barrio del Cabo o del barrio de Salamanca tenían tanto potencial o más que el Tenerife, ¿no? O sea que digamos pero sus dos características diferenciales era que tenía un estadio propio, que ya lo hizo en el año 25, lo hablamos en la semana pasada, con mucha aportación popular, no solo de empresarios y gente importante, sino de familias modestas, pero que le costaba ganar al resto de equipos de la isla, ¿no? Claro. Hay que situar en esa etapa también el comienzo del campeonato de liga oficial, que se remonta a la temporada sobre el 28-29, y entonces
pues permitía un cierto inicio del profesionalismo en los clubes peninsulares, en los clubes importantes, y también en la circunstancia de que muchos de esos equipos venían a Tenerife invitados a jugar con el Club Deportivo Tenerife sobre todo con una finalidad más bien económica, que era una forma de mantener la llama de la rivalidad, y equipos como el Betis, el Español, bueno, el Atlético de Bilbao, el Real Madrid posteriormente, es lo que dice todos los partidos amistosos que tuvieron lugar en esa etapa sobre el 30-35, donde realmente el Tenerife tiene gestas muy importantes y resultados muy importantes y sobre todo con la participación de jugadores que luego serían fundamentales. Es un destino muy atrayente también, ¿no? Para esos partidos bueno, en épocas a lo mejor donde en la península hace mucho frío, ¿no? Venirse a Canarias unos días. Pero yo me pongo en lo costoso que tendría que ser esos desplazamientos, porque tendrían que ser lógicamente en barco. Y largo. Y sobre todo, no sé si para ellos era una obligación o para esos equipos era un aliciente de alguna manera intercambiar y salir hacia el extranjero, porque venir aquí era prácticamente como una... Y me imagino también las fiestas y las borracheras de más de uno, porque creo que en el homenaje a Baudet ahí también hubo mucho de eso, ¿no? Sí. El primer gran... O sea, es verdad que el Celta viene en el año 23, el Sevilla viene en el año 24, pero después, ya con la creación del estadio, del Heliodoro, del estadio El Tenerife en el año 25... Es verdad que el primer visitante es el Marino Gran Canario, que es el partido que hemos hablado, que bueno, también somos curiosos hasta para eso. El primer gol que se marca en el estadio lo marca un portero, que es Joaquín Pascual, que era suplente en el Barcelona, viene al Tenerife un poco como entrenador y portero, pero bueno, ese día me parece que el que falta es Torres, que es el 9 del Tenerife, el día de la inauguración del estadio, y bueno, el que marca el 1-0 es Pascual, cosa que le duele muchísimo al Marino y en general a los aficionados gran canarios, ¿no? Después el 2-1 lo marca un pibito muy joven, que es Ángel Arocha, que después será estrella en el Barcelona, jugador internacional, y un poco ese ídolo del Tenerife. Hombre, conociéndonos un poquito, habrá habido un poquito de cachondeíto en la época con que el primer gol te lo meta un portero, ¿eh? Sí, y después el primer gran visitante del Heliodoro, del estadio del Tenerife, como quieras llamarlo, es un equipo que ahora suena equipo modesto, pero en su momento era el Español de Barcelona, que tenía Zamora. Y Zamora es el portero, Ricardo Zamora, es el primer gran ídolo del fútbol nacional. O sea, héroe de Amberes, considerado el mejor portero del mundo. Bueno, pues en un tiempo en el que el contacto con el resto del mundo era escaso, pero una persona y además un personaje que trasciende más allá del fútbol y conocido mucho más allá del fútbol. Es una figura mundial. De hecho, cada vez que venía a la isla se lo homenajeaba, porque vino como entrenador del Málaga también. Vino y como entrenador del Atlético de Madrid también, y luego como invitado de honor en las bodas de oro del 72. Realmente en aquel tiempo, pues yo creo que tendría ya casi los 80 años y de alguna manera seguía siendo todo un personaje. De alguna manera tenía mucha vinculación con el Tenerife por las veces que había venido, tanto como jugador como entrenador. Y se cuentan una de esas historias bonitas y míticas que, bueno, que también Luis las ha documentado muy chulas en el libro este de las 365 historias, que es una maravilla, que todo el mundo habla de... 366, porque es verdad. Encontramos una hasta para un 29 de febrero. Es verdad. Hay una muy bonita que es la del partido homenaje a Baudet, que vino Zamora aquí y que siempre se había hablado, ¿no? De que se pudieran enfrentar el uno contra el otro, ¿no? Y que se hablaba de la calidad de Baudet y la calidad de Zamora y bueno, está muy bien. Fue en ese partido del año 25. Que Baudet no lo jugó, por cierto. No lo jugó, justamente. Pero eso, lo que tú decías, lo que decía antes también Rafael, era tan costoso que cuando venía el Español o venía el Sevilla, habitualmente jugaba 1 o 2 partidos en Gran Canaria contra el Marino o el Victoria, que eran los grandes equipos de Gran Canaria. Después jugaba 2 partidos en Tenerife o 3 partidos. El Español me parece que jugó 3, el Sevilla jugó 3, el Celta jugó 2 y después se jugó un desafío, un tercero.
bueno, ya después cuando en los años 30 empezaron a venir el Madrid, el Athletic Bilbao, el Everton. Es que empezaron a venir muchos equipos a nivel internacional. El Liverpool, el Tenerife jugó un partido contra el Liverpool en Gran Canaria. En Canarias, invitaron al Tenerife, no pudo venir el Liverpool acá, pero invitaron. Sí vino el Everton, que ahora suena a equipo, digamos, de la media tabla británica, pero entonces estaba considerado el mejor equipo del mundo. O sea, Dixie Dean. Y Dixie Dean todavía tiene una estatua fuera de Goodison Park, que está considerado el mejor jugador de los 100 y pico años de historia del Everton. Marcó 60 goles no en una Premier, sino en una liga inglesa, porque entonces todavía no se llamaba Premier, internacional británico, y además, bueno, relativamente famoso ya en esa época porque participó de ese famoso 7-1 que Inglaterra le mete a España y a Ricardo Zamora, y bueno, participó Dixie Dean. Entonces, pues su fama, no solo que fuera en Inglaterra, sino su fama llegaba a Tenerife, ¿no? Y todas esas gestiones, lo citaba antes Rafael, digamos, el hombre clave en hacer esas gestiones que permitía que viniera el Athletic Bilbao, el Madrid, el Everton, etcétera, era José Díaz Prieto, era el secretario general y el hombre fuerte, por así decirlo, del Tenerife durante 30 y muchos años, que fueron 14 o 15 presidentes, pero el secretario general siempre era en un fútbol donde el que mandaba, digamos, era el secretario general. Y que te iba a decir que eso habla de lo serio que tenía que ser el trabajo de este hombre, ¿no? Que todos los que pasaban por ahí confiaban ciegamente en él, ¿no? Sí, seguro. Otra cosa que hay que situar en esta época es el primer contacto oficial del Tenerife con las competiciones que se hizo a través de la Copa de España, la actual Copa del Rey, que en aquel tiempo sería Campeonato de España. Y los primeros enfrentamientos que eran en la península jugando 2 partidos, y me parece que fueron con el Sevilla, ¿no? Con el Betis. Con el Betis, sí, uno en Sevilla y otro en el antiguo campo del Cádiz, donde el Tenerife... Sí, cuando le tocó el Sevilla jugó de local en Cádiz y de visitante en Sevilla, y cuando le tocó con el Betis jugó de local en Valencia y de visitante en Sevilla. Vaya cuadro ese, ¿eh? Sí, le tocó con el Hércules, me parece que fue de local en Murcia y de visitante en Alicante. O sea, que jugabas de visitante las 2 veces, y una característica que no es menor, en campo de hierba, que el Tenerife no los conocía. O sea, el estadio, el campo de España en Las Palmas, el campo de la Avenida, que está un poco en la zona donde está el Corte Inglés, ahora por detrás, eran campos de tierra. Bueno, todos los campos eran de tierra en los que jugaba el Tenerife, excepto cuando jugaba pues la Copa de la República, la Copa de España, el Campeonato de España, como quieras llamarlo, o ya el del Sevilla en el año 40, la Copa del Generalísimo. Era una superficie desconocida para el 90% de los jugadores del Tenerife. Sí, a mí me asombra que el césped en el estadio se inaugura en el 52, me parece que es con un partido, creo que contra el Atlético de Madrid. Quiere decir que hasta entonces todo era tierra en los campos de las islas. Hay unas fotos muy bonitas del maestro, no me acuerdo, tenía un nombre catalán, era un catalán el hombre que trajeron, no me acuerdo, esto lo teníamos por ahí. Y existen las fotos del plantado del primer césped, que el socio número 1 recientemente ha contado, en una anécdota muy bonita, que él participó en ese plantado, ¿no? Y que mucha gente se prestó voluntaria para ayudar a plantar el primer césped del estadio. Por eso digo que es muy bonito, porque todos los pasos que ha tenido en la historia del Tenerife, el Heliodoro y tal, siempre ha estado la sociedad tinerfeña involucrada, ¿no? Sí. Bueno, don Roberto Martín, el socio número 1, y se puede contar, pues bueno, él lo cuenta, y el delito ya prescrito, cuando plantaban el césped, ayudaba a su padre a plantar el césped, y se quedaba con algunas semillitas para después el portal tener de verdad para el portal en Navidad, ¿no? Pero sí jugaba con esa desventaja, y hablabas tú antes de 11 de leyendas del Tenerife. Chus, el primero, que es con el que el Tenerife, digamos, se da a conocer en la península, hace una gira primero por Barcelona, después va a Madrid y después acaba en Barcelona jugando en las Corts contra el Barça, en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, después
ganan el Metropolitano al Atlético de Madrid, que tenía, por ejemplo, a Gaspar Rubio, que era una leyenda del fútbol nacional, y después le gana al Barcelona en las Corts, y se suspende la gira porque los equipos peninsulares empiezan a echarle el ojo a los equipos canarios. Hay una entrevista me la enseñaron hace unos meses, en el Cabildo del Tenerife, Javi, digamos, el que regenta el bar del Cabildo, que es un forofo del Tenerife, consiguió esa revista un poco anterior al As Color, era revista Ages en blanco y negro, y hay como 3 páginas dedicadas al Tenerife. Con una entrevista lo presentan como directivo, presidente, no lo era el doctor Capote, que bueno, es verdad que era también un poco lo llamaban el jefe, el que mandaba, el dueño, un poco el benefactor del Tenerife. Y que una familia a la que hay que agradecerle mucho también en el Tenerife, en la historia del Tenerife, la familia Capote. Sí, que muchas veces ponía dinero de su bolsillo siempre que fuera necesario para evitar la desaparición del club. Y hablaba de eso, el Tenerife se suponía que tenía 11 años, pero él decía que tenía más, ¿no? Que él, en esa época se contabilizaba y pues bueno, de ese equipo, digamos que esa gira por la península, ese primer 11 de gala, que era Cayol, Llombet, Morera. Cayol jugó en el Real Madrid y llegó a quitarle el puesto a Zamora durante unos meses. Hay una portada de Las, ya que los dice, hay una portada de un Real Madrid-Barcelona, una salida en alto de Cayol agarrando un balón, que esa la tenemos nosotros aquí. Por eso, Llombet jugó en el Betis, Morera jugó en el Real Madrid, además era amigo de Zamora, por eso también siempre hasta el final Zamora estuvo muy vinculado a Tenerife, porque bueno, Morera es el autor en la primera jornada, antes hablaba Rafael, en la Liga 28-29, la primera Liga española, el primer clásico, que todavía no lo era, pero bueno, el primer Barcelona-Real Madrid que se juega en las Corts, lo gana 1-2 el Real Madrid, y los 2 goles del Madrid los mete un jugador de Tenerife, que es Rafael Morera. Eso es sembrando el estadio, ¿no? El maestro Picard se llamaba. El maestro Picard, que es en el año 52, sí, y que además dio unas pautas muy parecidas a lo que pasó después en el año 93, cuando se replantó por primera vez, o sea, durante pues del año 52 al año 92, durante 40 años, el mismo césped fue el mismo. Después ahora sí se ha replantado varias veces, pero que decía el maestro Picard, el 1 de junio se planta, el 1 de julio saldrá la primera semilla, el 1 de agosto tal, y el 31 de agosto en aquel Tenerife Atlético Madrid que citaba antes Rafael, se inauguró por primera vez el campo de césped, ¿no? A mí, por decir ahora Atlético Madrid, el Atlético Madrid es otro equipo al que el Tenerife le tiene mucho que agradecer en estas primeras etapas, porque bueno, hubo muchos jugadores cedidos por el Atlético de Madrid en los años 50. Digamos que la etapa base para subir en este partido de Orihuela mítico y tal y cual, creo que ahí había tuvo mucho que ver el Atlético de Madrid en las relaciones que había con los directivos del Atlético de Madrid, con los directivos del Tenerife, ¿no? Sí, yo creo que cuando el ascenso del 53, el Tenerife, cuando conformó un equipo ya para intentar en serio el ascenso después de las vicisitudes y las frustraciones anteriores, el Tenerife recuperó jugadores del Price, de otros equipos, incluso el Atlético de Madrid le cedió a algún jugador, aparte que quizá Carlos Muñiz, el entrenador, también venía avalado por el Atlético de Madrid. Luego, en épocas posteriores, ya más recientes, el Atlético ha intentado ayudar al Tenerife, pero la ayuda no ha sido tan considerable, pero bueno, eso sería cuestiones de otro... Bueno, yo me he dado un salto ahí, no sé si hay algo que nos estamos dejando. Sí, no, te decía que en ese año 52-53 sí son 3 jugadores, que son Julito, que sí, está cedido por el Atlético de Madrid, que después sería un símbolo del Tenerife. Bueno, Santiago Villar creo que también estuvo ahí en el Atlético de Madrid. Y Antonio también estuvieron cedidos en el Atlético de Madrid. Sí, pero digamos que Santiago Villar y Antonio Pedrero, Antonio el Loco, fueron y volvieron. Sí. Pero sí, Julito era un jugador del Atlético de Madrid que se lo cedió un año, se lo volvió a ceder otro año y después pues se lo cedió 10, ya se quedó en el Tenerife 10 años y se quedó a vivir aquí. Lo agarraron y lo dejaron aquí de por vida. Y después Méndez, que era un jugador que se había formado en el Arguijón y bueno, pues estuvo en el Atlético de Madrid, se lo cedió esa temporada, Julito y Méndez, y después Paquillo,
que también se quedó un par de años aquí. Sí. Esa es de las alineaciones también, que se decían de carrerilla, ¿no? También Servando venía del Celta, vino del Celta ya. Pues vinieron Perla y Óscar venían del Plus Ultra, habían estado en el Unión y venían del Plus Ultra, que era una especie de filial del Real Madrid. Yo me reí porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Tosco, que es maravilloso, yo le tengo un cariño enorme porque es un tipo espectacular, gracioso, divertido, está viviendo en Málaga, ¿no? Y hablamos con él hace 2 años, así, grabamos 2 entrevistas muy chulas, hablando de toda su trayectoria en el Tenerife, y tiene una memoria prodigiosa todavía el hombre. Bueno, pues nos contaba de esta época, de los años 50, antes del ascenso y tal, que ellos en el club, los jugadores de aquí, hubo una época que decía, sí, eso era cuando llegaron aquí los catalinos, decía. Y era que él decía que había muchos directivos del Tenerife que tenían relación con directivos catalanes y que mandaron muchos jugadores catalanes que vinieron aquí y ellos en el vestuario los llamaban los catalinos. Sí, eso fue en la época de los años 50. Sí, antes de llegar entre el 52 y el 60, que fueron los años que estuvo Tosca en el Tenerife. Sí, del Español vinieron 3 o 4 de golpe también, eran... Claro, en aquel momento, ahora los jugadores tienen cierta libertad, en aquel momento los jugadores pertenecían a un club de por vida y los iba cediendo un año a un equipo, otro año a otro. Pero fíjate que importante era lo que has dicho tú, Luis, lo importante que era tener buenas relaciones como club con otros clubes, porque el Tenerife era dependiente en ese sentido, o sea, para poder traer jugadores... Con el Atlético de Madrid era a través del Marqués de la Florida, de Luis Benítez de Lugo, que es de familia canaria, era el presidente del Atlético de Madrid, hombre, le tenía cierto cariño a la Unión Deportiva y al Club Deportivo Tenerife y siempre fue muy generoso con los 2 representativos canarios y ayudó muchísimo a que subiera el Tenerife, pues bueno, abandonara por fin las categorías regionales y subiera a segunda división, pues con Gulito, con Paquillo y con Méndez, y después permitiendo que Villar, que había ido al Atlético de Madrid, y viendo que no iba a jugar, no se había adaptado bien al frío, a Madrid, pudiera regresar para disputar la fase de ascenso. Ha habido etapas en las que ha habido como cierto pique con el Atlético de Madrid, ¿no? Y yo creo que es un club que hay que estarle agradecido porque a nivel de histórico del Tenerife ha sido importante para el Tenerife, le ha ayudado mucho, ¿no? Sí, en esa época del Marqués de la Florida, presidente del Atlético de Madrid, residía en Madrid y era muy atlético el doctor Don Ángel Capote. Y de alguna manera Don Ángel era el que manejaba incluso el Atlético de Madrid, que se permitía, yo lo escuché a mi padre decir, que le discutía las alineaciones a Ricardo Zamora, que era el entrenador. Porque decía que Zamora no tenía ni idea de fútbol y él era el que... Así que tenía mucha influencia, aparte de que Don Ángel Capote era pues cuñado de don Heliodoro y de alguna manera pues le gustaba siempre mover los hilos en la sombra y nunca tener el protagonismo en primera línea porque era su forma de ser. Don Heliodoro pues tenía otros móviles, otra forma de actuar y realmente fue muy importante para el Tenerife en el tiempo que fue presidente. Y fue muy querido, ¿eh? O sea, el entierro de don Heliodoro Rodríguez López, que es de las fotos que ha repescado el club en esta centenario, estas fotos tan preciosas que sigue sacando todavía, porque todavía sigue el Tenerife publicando esa parte de los actos del centenario que mucha gente ha criticado, sigue funcionando, siguen sacando las fotos y hay una foto preciosa del día del entierro de don Heliodoro, donde la ciudad entera era caminando detrás del féretro de don Heliodoro, ¿no? Sí, fue con 60 años y de forma un poco repentina y realmente él se movió en el Tenerife mucho porque su hijo Heliodoro, que luego sería en los 50 alcalde de Santa Cruz y presidente del Cabildo, en sus inicios era jugador de fútbol y de alguna manera él tenía el interés de que el hijo de alguna manera llegara a jugar. Después se fue a Madrid a estudiar ingeniero agrónomo y prácticamente se olvidó del fútbol. Pero don Heliodoro de alguna manera sigue vinculado al club. Aparecen las alineaciones de los años 29, 30, antes de irse a Madrid como Lolo. Era conocido como Lolo, entonces pues no aparece ni Heliodoro, ni Rodríguez, ni González, pero es Lolo, y ese Lolo es el hijo de
de Eliodoro Rodríguez López, y que después fue lo que dice, fue alcalde de Santa Cruz y presidente del Cabildo. Y tienen ambos una calle muy cercana una a la otra, en la parte alta del estadio de Herradura y una transversal de las asuncionistas con el estadio. Fíjate. El Tenerife tiene 3 personas que han sido alcalde: el alcalde de La Orotava, Paco Sánchez, que fue jugador del Tenerife en tercera división. Y de Las Palmas. Y de Las Palmas, Palmas también. El alcalde de Buenavista, que también fue Paco el alcalde. Paco, no recuerdo el apellido, pero Paco el alcalde de Buenavista del Tenerife. También fue jugador del Tenerife, y Lolo, Eliodoro Rodríguez González, que fue alcalde de Santa Cruz, también fue jugador del Tenerife. Le faltó a Paulino ponerse la camiseta, ¿eh? Pues puede haber algún otro por ahí que no nos hemos enterado. Yo creo que con que después fueran alcaldes, creo que son esos 3, hicimos una especie de repaso para el libro del centenario. Sí, pero ya es un dato. Y además, entre comillas, me gusta que sea uno de Buenavista, uno de La Orotava y otro de Santa Cruz, porque un poco contradice esa idea de equipo de Santa Cruz, ¿no? Es el equipo, pues, de Buenavista falta alguno del sur, pero sí es el equipo que ha sido equipo de toda la isla desde su nacimiento, más allá de que en algunos momentos, pues por aquello de que no fructificara la Unión Deportiva Tenerife, pues se le tuviera cierta manía al Club Deportivo Tenerife en el norte y en el sur. Eso es un tema que yo creo que ya podemos empezar a tocar un poquito, ¿no? Porque, bueno, no sé si queda algo destacable de la década de los 30 y los 40 que no hayamos comentado, porque quizás la década como más oculta o más... No, la década de los 30, ya te digo, con ese Cayel, y después la línea delantera que era Torres, Rancel, Chicote, Semán y Luzbel. Rancel fue campeón de liga con el Betis. O sea, es de la única vez que el Betis fue campeón de liga. Yo me acuerdo de ir a Sevilla, tú sabes que he ido con frecuencia, y en un bar ver esa foto del Betis 34-35, y había 2 jugadores de Las Palmas, Adolfo y Timimi, y un jugador de Tenerife que era Rancel. Chicote jugó en el Sporting en Gijón hasta que lo lesionaron en una entrada alevosa de aquellas de los años 30, un jugador del Valencia. Y Semán, para los que lo vieron jugar, dicen que era posiblemente el jugador más talentoso que ha habido en Canarias. De hecho, cuando fue a jugar al Barcelona, Arocha advirtió y dijo: este es mejor que yo. Solo que entiéndanlo, que no va a ser un jugador de la disputa, del choque, sino que era un jugador más técnico. Y bueno, pues eso no triunfó en aquel Barcelona. Seguramente ahora en este Barcelona del tiki-taka del siglo XXI se hubiera triunfado, pero en aquellos tiempos se gustaban más jugadores de choque, de ir a la pelea, aparte de que era un jugador con una salud muy delicada. De hecho, falleció con 31, 32 años. Pero ese primer gran Tenerife de los años 30, y después hay otro en los años 40 que queda tricampeón regional, cuando se empieza a hacer las primeras ligas regionales, que queda, bueno, pues con Semán en su segunda etapa, Abel de portero, que después fue al Atlético de Madrid también. Es lo que tú dices, el Atlético de Madrid era un poco la conexión del fútbol canario, ¿no? Desde la época de Arencibia en Tenerife y Campos en Gran Canaria, casi todos los buenos. Domingo el Palmero fue al Atlético de Madrid, Martín Rizo, que también es un grandísimo jugador del Tenerife de los años 40, fue al Atlético de Madrid. Digamos, era el destino más cercano para casi todos los jugadores de Tenerife, ¿no? Pero también el Tenerife de los años 40 también tiene su momento de gloria con el tricampeonato regional. O sea que es un equipo que siempre ha estado ahí, ¿no? En el proceso de construcción del estadio, a partir del 25, cuando se inaugura, y la reforma posterior de los 40 y tantos del arquitecto Marrero Regalado, la realidad es que se hizo por distintas fases. Citas en el 47 la construcción de lo que hoy es la grada de San Sebastián, que era una grada de general, dicen los datos, para 4.000 espectadores, que ya era un avance considerable. Luego creo que la tribuna cubierta fue posterior. Sí, en el 47 San Sebastián, en el 49 tribuna. Sí, se va construyendo. Y solo faltaba la parte de general, que yo la recuerdo prácticamente sin grada, con 1 o 2 filas nada más. Luego, posteriormente, por el empeño del doctor Capote, cuando el Tenerife subió a primera división en el 61,
se construyó aquella grada, aquel empedrado tremendo que abarcaba tanta gente y que realmente suponía pues un peligro para el campo y para los protagonistas de alguna manera, pero fue digamos la última etapa del estadio, que se fue haciendo un poco por aplazos, porque luego está en la herradura que sufrió la grada de madera, luego una posterior grada de madera, y también recuerdo la cancha de hockey, baloncesto y de todo que había detrás de la puerta de herradura, donde se celebraba de todo, de lucha canaria y todo. Yo creo que hasta los Robert Trotter actuaron en el estadio en los años 50. La primera visita de los Globetrotters a Canarias es en el Heliodoro. Sí. Nosotros compartimos en la asociación una foto de la maqueta que sacó Marrero Regalado en el mes de abril de 1951. La maqueta del proyecto que comprendía todo lo que era el estadio Heliodoro que había diseñado él. Y es una preciosidad. Esa maqueta es una preciosidad. La idea de Marrero Regalado es muy buena. Es hacer un estadio muy ordenado y muy bien hecho. Solo que después, y digamos que don Heliodoro trata de que se ejecute esa idea de Marrero Regalado, solo que después las propias vicisitudes y los problemas económicos, cuando subes en el año 53, hace que te inventes una grada de madera encima de la herradura. Claro. Cuando subes en el año 60, primera, la grada capote, que se llegó a llamar, yo creo que nunca se llamó así oficialmente, pero la gente la llamaba la grada capote, y se hace una general de pie, pues un poco de cualquier manera, ya no se respeta tanto la idea inicial del arquitecto, pero la idea inicial era un estadio muy bonito y muy ordenado. Después, de hecho, la puerta de herradura mítica, en el proyecto inicial, había diseñadas en cada lateral del estadio 3 puertas. Había una en el centro de cada grada y una en cada esquina. La misma que estaba en la esquina que unía lo que era la esquina de herradura con San Sebastián. Había otra en la otra esquina, en la de herradura con tribuna, había otra diseñada. O sea, ese estadio hubiera sido una preciosidad. Después de eso sí se acuerda seguro Rafael, cuando San Sebastián se convierte en mitad de pie, mitad sentado, según la cantidad de gente que fuera, ¿no? Sí, que al final era todo de pie, porque lo que Urco hizo fue ganar espacio para más localidades de pie que hoy están completamente prohibidas. Luego está también la reforma de la herradura de madera del 71, que fue una buena obra que le supuso un aumento grande de la capacidad, que incluso duró hasta los 10 segundos tiempos de primera. Coincidiendo la del 71 con el ascenso de tercera a segunda. O sea, siempre todo coincide, digamos, a medida que va. Es así porque está vivo Pepe González Carrillo y sí, Forjado, él llega a decir el nombre. Rojano. Forjado, eso que son. Rojano, sí, de hecho los anuncios fíjate la curiosidad, los anuncios en el libro de las bodas de oro del Tenerife, hay anuncios de Forjados Rojano. Sí, que justamente en el 72 se abrió la nueva grada de madera, que me parece que hizo desaparecer el marcador simultáneo. Sí. Que estaba en la esquina de San Sebastián. Y después el precioso marcador en piedra que estaba en la parte central de San Sebastián también desaparece en otra de esas ampliaciones que se van haciendo a trozos en función de dónde estés, de dónde no estés. Y bueno, y aunque esto sea saltar mucho en el tiempo, seguro que Rafael Clavijo sí logró entrar a ese Tenerife Compostela del año 83. Terrible, fue terrible. Posiblemente el mayor lleno del estadio, porque era un estadio con capacidad para 14.000 personas en el que entraron 24.000. Preciosas esas fotos que publicaron en el centenario de la visera de arriba llena de gente. La escalera que pusieron a la entrada de la galería de palcos para que la gente trepara arriba. Y yo estaba en herradura y mi padre, que ese día fue, porque en esa época ya no iba, dice, esto es un peligro, hay que hacer algo porque esa gente no puede seguir ahí, porque la grada incluso posteriormente amenazaba ruina y fue derruida incluso mucho antes de la reforma posterior, la reforma última del estadio, la que se hizo a plazos y que culminó en el 2001. Tu padre tenía buen juicio y los birrias cuando nos perdemos los papeles...
Pero realmente era una cantidad enorme de gente la que se puso sobre la visera y aquello era un auténtico peligro. Aparte de que aquel partido fue una exageración, la gente que entró Claro, en el la gente estadio. tenía unas ganas locas de que el Tenerife subiera, ¿no? O sea, veníamos Sí, de... pero yo no lo vi, estaba estudiando aquí todavía en La Laguna, vine de Madrid, pero sí recuerdo verlo por la radio y eso, de que una hora y media antes el estadio estaba lleno y había 3.000 personas por fuera que acabaron entrando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, espérate, volvemos para atrás, ¿vale? Sí. Porque, bueno, hablamos de... Bueno, todo esto ha venido por la evolución del estadio, ¿no? Que también es muy bonito. Eso es para hacer... Es una pena porque en el documental del centenario este que sacaron, yo me esperaba que iba a haber un poquito más en ese sentido. Pero bueno, el tema, hablamos... A mí me gustaría un poco, bueno, si ya pasamos un poco los años 40 y entramos en los años 50, hay un hecho histórico que mucha gente no lo sabe, que pudo marcar la historia para otro camino, que era pues esa Unión Deportiva Tenerife que se creó, esa iniciativa que hubo para emular lo que se hizo en la isla vecina, ¿no? Y que todo, digamos que en la isla había esa idea de que faltaba unión para tener un proyecto fuerte y abordar lo que era el ascenso de categoría, ir a las categorías nacionales, ¿no? Y bueno, pues hizo un proyecto que fue la Unión Deportiva Tenerife, que bueno, con mucha participación de la Unión Deportiva Las Palmas, como no, para fastidiar al Tenerife. Digamos, hay dos etapas de la Unión Deportiva Tenerife, ¿no? Bueno, primero en el año 49-50, gestión que todavía hace, aparte de José Díaz Prieto, todavía hace don Heliodoro en vida, logra que digamos que el campeón de Tenerife y el campeón de Las Palmas jueguen una especie de liguilla de ascenso. Bueno, tras muchas vicisitudes, si es verdad el campeón, si es el Tenerife, pase lo que pase, bueno, al final la juega el Tenerife, la juega Las Palmas, estamos hablando del Club Deportivo Tenerife y la recién creada Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas sí sube, el Tenerife no sube y aquello, bueno, pues da lugar a prácticamente la desaparición del Tenerife y la creación de una Unión Deportiva Tenerife. Sí, de verdad, el Tenerife cede 6 jugadores, el Real Unión cede 5. Santiago Villar, histórico donde los haya y mítico del tinerfeñismo, jugó en la Unión Deportiva. Sí, ese año, por ejemplo, Pablo Llanos, que falleció hace unos meses. Sí, precioso el centenario, una pasión los hizo con él. Santiago Villar, el Tenerife cede 6 jugadores. Curiosamente, no se selecciona a Antonio Pedrero, Antonio el Loco, porque bueno, pues su forma de jugar no contrastaba. El Esperi cede 4 o 5 jugadores. Y esa Unión Deportiva Tenerife, que sí tiene de verdad el apoyo de todos los equipos, o de los 5 principales equipos, juega una promoción contra el Levante, sí, donde, bueno, en Tenerife gana 1-0 y Lorencito falla un penalti, pueden ganar, y en el campo de Vallejo, que era el antiguo campo del Levante, un atraquito, sí. Sí, lo atracan. Creo que tuvo también un penalti que no le pitaron, un tiro al palo. Juego, etcétera, etcétera. Un árbitro catalán, Balcells, y bueno, todo el mundo habla de atraco, de robo, incluso la prensa peninsular. Y se queda una especie de impasse si continúa, si no continúa. Exacto. Y Perera, que era el presidente del Tenerife en aquel tiempo, que bueno, Rafael seguro que lo conoce, que era muy birria, muy del antiguo, recupera, digamos, a los jugadores, y cuando un año después se vuelve a plantear la posibilidad, hablamos ya temporada 52-53, de que otro equipo tinerfeño represente a Tenerife, no se une el Tenerife a esa Unión Deportiva Tenerife, a la que sí se unen el Prise, el Unión y tal, y esa Unión Deportiva Tenerife sí que recibe mucha ayuda de la Unión Deportiva Las Palmas, y además de eso hay 2 mitos del fútbol tinerfeño, como Gabriel Jorge, que había estado salido del Real Unión principalmente, aunque llegó a jugar en el Tenerife, que había estado muchos años en el Español y estaba todavía jugando en la península, vuelve. Roch, que había jugado creo que en el Prise y en el Celta, y había sido historia del Celta, vuelve a esa Unión Deportiva Tenerife, y entonces ahí sí está esa polémica entre, digamos, Unión Deportiva Tenerife, Club Deportivo Tenerife, y ahí sí que surge esa especie de crisis o de separación en el fútbol tinerfeño. Sí, sí. Yo creo que cuando llega la posibilidad de acceder a categoría nacional y equiparar a los equipos canarios con los de tercera para ir a segunda división, Las Palmas con la Unión Deportiva
es más rápida, más eficaz, consigue el ascenso a segunda división, al año siguiente a primera división. Ascenso en Y el que estuvo Paco Supo animando como un campeón con la Peña de Rambla. Y muchos nunca se lo perdonaron. Y Pero a mí bueno, me encantaría saber si alguna vez algún aficionado de la Unión Deportiva ha venido a Tenerife a animar al Tenerife para ascender a es categoría. posible que sí, que hubiera alguno. Pero Pero bueno, realmente el Tenerife, la Unión Deportiva se adelantó con mucha menor vida que sí, el Tenerife, estuvieron pues se muy ágiles adelantó ahí y luego lo en este aprovecharon proceso y muy luego bien. después el año que el Tenerife sube realmente se puede preparar para ese ascenso contra la Orihuela a través de muchos enfrentamientos con equipos de primera división que viajaban a Las Palmas, que de alguna manera también aprovechaban y jugaban con el Tenerife, y para el Tenerife eso le suponía también un aliciente para poder culminarlo con el ascenso, como luego posteriormente ocurriría. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera logrado ascender la Unión Deportiva Tenerife? El Pues Tenerife... que ahora la Unión Deportiva Tenerife sería nuestro representativo y tendría pues 70 años de historia o 71, Es pero bueno, que hubiéramos perdido. por eso lo digo, que Hubiera, fue un momento muy, muy Sí, especial para la historia de nuestra institución, ¿eh? Y no todo el mundo lo sabe, no todos los birrias saben ese momento clave. si la Unión Deportiva Tenerife elimina al Levante y sube a categoría nacional, era el sueño de toda una isla. Yo creo que se hubiera consolidado y hubiera quedado para siempre. De todos modos, antes de cortar, que me pone aquí una de que esta llamada se terminará Sí, en 8 minutos. sí, sí. sí, a mí también. La historia de la Unión Deportiva Las Palmas es curiosa porque también se organiza una especie de liguilla para determinar en el año 49-50, cuando en el primer intento, digamos, tanto del Club Deportivo Tenerife como representante y Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de seleccionar a los mejores jugadores de Gran Canaria, la liguilla, digamos, que debe designar al equipo representante de Gran Canaria, la gana el Marino. Y se le da por perdido el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas por alineación indebida. Y bueno, en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas figura que es una alineación indebida un poco pactada para evitar que esa especie de efervescencia y de unión que se había creado en torno a la Unión Deportiva se viniera abajo. O sea, curioso, porque igual le hubiera pasado lo mismo que la Unión Deportiva Tenerife, ¿eh? Sí, que si ese año es el Marino el que representa a Gran Canaria y sube, pues a lo mejor la historia se escribe de otra forma. Curioso, ¿eh? Pero como se dice, eso ya lo hablaremos en el próximo capítulo. Bueno, pero es un momento, a mí un momento que me gusta mucho, ¿no? De la historia del Tenerife, ese arrebato de decir, oye, ¿por qué tengo que renunciar yo a 30 años de historia? Me voy a agarrar a mi historia, voy a recuperar a mis jugadores y voy a luchar yo por el ascenso. Y mira, aquí estamos celebrando un centenario, o sea que no se equivocaron. En esa época del 53 había mucha incertidumbre con los arbitrajes y los árbitros que te mandaba la federación para esos partidos de promoción. Y sobre eso hay muchas. Yo recuerdo, mi padre me contaba muchas cosas, que los árbitros eran Caballero, Azón y Asensi. Eran los árbitros que estaban designados para esa promoción. Vamos, Pero bueno, de eso hay, todavía se acuerdan de los nombres, ¿eh? de eso hay muchas, seguro que hay muchas historias. Bueno, pues que al final recuperáramos esos 30 años de historia, se lo debemos en parte a Antonio Pereira Hernández, que fue el presidente, digamos, que cuando hubo dudas no dejó morir al Club Deportivo Tenerife, aunque sí, eso se enemistara con la Unión Deportiva Tenerife. Y que le costaran muchas grietas en la sociedad tinerfeña que luego se tuvo que trabajar mucho para restablecer, ¿no? Y que yo te diría que todavía hay gente por ahí que... Todavía hay gente que nombra el Mao Mao. El Y Mao Mao, yo nunca he exacto. sabido lo que es, pero el Mao Mao era la Unión Deportiva. El Mao Pero Mao. bueno, yo creo que desgraciadamente que de esa época cada vez quedan menos. Sí. Bueno, pues, oye, encantado. Como disfruto como un enano escuchando, ¿eh? Se me sale la sonrisa oreja a oreja hablando de los birrias aquí, hablando del Tenerife, en fin. Es como un niño con un caramelo en la boca, ¿eh? Pues ya estamos en los 50 ya y a partir de ahí muchas cosas que contar. Ahí ya te vas a soltar tú, ¿eh, Rafael? Sí, porque se puede decir que lo he vivido. Bueno, muchos lo hemos vivido. Sí. Bueno, Por pues suerte. nada, gracias a los dos por este
vamos, maravilloso rato y nada, nos vemos la semana que viene si todo va bien para entrar ya en lo que son los años del fútbol profesional, ¿no? En esa década de Sí, los 50 sí. y el inicio un poco de estas etapas que luego pues forjaron la gloria de esta institución. O sea que... Pues nada, que Porque- tengáis buena semana. Dime, dime. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias y hasta el lunes. Venga, Hasta el lunes, hasta gracias. luego. Un Hasta el lunes. abrazo. Hasta luego. Chao.